familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Afortunadamente la tenemos en nuestro estudio. Muchos de ustedes habrán encontrado en ella la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos. Lo es la responsable de comunicación, pero además es la que, bueno, desde hace ¿cuántos meses que está en esa responsabilidad? 4 meses. Vivone. Nos ha dado las últimas malas noticias de bomberos. Lamentablemente, sí. Muchas gracias por acompañarnos, sin embargo. A las órdenes. Gracias por acompañarnos aquí en el marco de lo que significa el tramo que nos queda del invierno. Decíamos con Gerardo, cada día tiene unos rayitos más de sol, tenemos más luz, pero todavía falta mucho. Y también en broma decíamos, julio es bravo, agosto puede ser peor. Exacto. Ahora con los fríos, todos empiezan a utilizar lo que son los aparatos de calefacción. Y bueno, ha pasado lamentablemente casos, fallecimientos. No quiere decir que el 100% de los fallecidos hayan sido a causa de los aparatos de calefacción, pero es una cuota importante que hay que tener en cuenta antes de utilizarlo. Sí, sobre todo porque uno piensa, lo primero que piensa son las estufas de la combustión. La leña, o en fin, la calefacción con fuego vivo. Sin embargo, tenemos que reparar en aquello que en principio no lo vemos, pero que puede ser un enemigo que esté por ahí presente, ¿no? Una instalación que no es la adecuada para el consumo en una estufa eléctrica y ese tipo de cosas, o una conexión inadecuada. Exacto. Primero, aconsejamos no dormir con ningún aparato de calefacción encendido. Por ejemplo, los que tienen llamas al descubierto, como bien decías vos, todo lo que es estufa a leña o las estufas a gas, consumen oxígeno, por ende tenemos que tener un ingreso de ventilación en el lugar porque nosotros consumimos oxígeno. Entonces muchas veces en casos que hemos tenido un par de fallecidos lamentablemente, han dormido con un aparato de estufa a gas encendido en una piecita de 2x2, todo cerrado, entonces ahí se produce todo lo que es monóxido de carbono y las personas fallecen. Y hay que alertar todo lo que es la utilización de estufas eléctricas, porque tienen un consumo importante. Por ende necesitamos una instalación eléctrica acorde y bien instalada, no por cualquier persona. No hay que jugar con ese elemento porque lo que es electricidad tienen que ser personas idóneas, electricistas, para colocar, para instalar todo lo que es eso. No, pero además, una cosa es que ocurra un cortocircuito, algo imprevisto a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana con gente en la casa, si es que hay gente, y otra cosa es que ocurra a las 3, 4 de la madrugada cuando está la familia durmiendo. Exactamente, lo que pasó en ese caso, el último caso, que fallecieron 4 personas, 3 menores de edad y una señora de 69 años, fue eso. ¿Por qué tomaron contacto o vieron el tema ya más lento, más tarde de lo inicial? Porque era de noche, estaban durmiendo. No sé cómo fue la situación, pero al ser de noche están durmiendo. Entonces, el detectar una llama o un principio de incendio, a veces pasa que detectan, pero es mucho más complejo. Y en este caso, además del problema o en la instalación eléctrica o en el aparato, había elementos constructivos que eran altamente combustibles, ¿no? Me decía que el techo era de quincho. Exacto, teníamos paredes de ladrillo y techo de quincho, y sobre el quinchado, las personas que hayan visto por la tele, tenía una chapa. Obviamente que un incendio destruye y mata a personas en cuestiones de 2-3 minutos. Avanza rápido. Sí, avanza rápidamente. Una persona que está durmiendo puede pasar de un sueño a otro, porque hay un fallo respiratorio, paros cardíacos posterior. Claro. En ese caso, según información de la señora, la mamá de los niños estaban despiertos, pudieron despertarse. Según la posición de los cuerpos también. O sea, fue una situación, yo que tengo experiencia en el tema de incendios, es una situación bastante triste para la señora que quedó viva. Y obviamente no poder salvar a esos niños. El papá de 33 años sufrió quemaduras vía respiratoria y está en el SENACE gravemente porque intentó salvar a los niños, y cuando hay una situación de un desarrollo de combustión, con mucha liberación de humo, calor, tenemos el monóxido de carbono, lo que hace es inhibir las partículas de oxígeno, por ende hay un ahogamiento. No pudo entrar justamente por esa falta de oxígeno y todo lo que es la radiación de temperatura proveniente de ese fuego. Y bueno, después con un pequeño trator quiso hacer un agujero en la pared,
también hace una ventilación. Claro. Que Es da todo- aire al fuego. Claro. le da aire al fuego, es bastante feo. Entonces hay que, todo lo que es prevención, mucho mejor prevenir que lamentar después situaciones como estas. ¿Usted dice entonces que ellos estaban despiertos, que intentaron refugiarse y protegerse? Algunos sí. Y no lo pudieron hacer. Y no, porque cuando ya, como bien decía Sotelo, cuando las condiciones son, cuando estás durmiendo, es complicado. Cuando te despertás quizás y ves esa situación, el ahogo, el desvanecimiento, todo lo que produce el monóxido de carbono no es fácil. Personas que puedan aguantar segundos más, otras que no. Claro. Por eso que nosotros, los profesionales en el fuego, los bomberos, usamos equipos respiratorios justamente que tenemos aire para poder entrar, si no, no podemos entrar. Vivone, este caso además ha dejado a estas 4 personas fallecidas, estos 3 niños y su abuela. Este hombre que está en el CTI del Centro Nacional de Quemado, que con un cuadro Complejo, con sí. mucha severidad, muy complicado, pero hace unos días vimos un cuadro que parecía mucho más aséptico y que era el de un matrimonio añoso que estaba en una habitación cerrada con lo que aparentemente era un calientacamas que había dado, que había generado un corto y por lo tanto un incendio. Paralelamente, se decía que había una investigación en curso porque el toma corriente tenía rastros de sangre. ¿Sabe algo al respecto? No. De rastros de sangre no. Ajá. Lo que sí pues, le puedo decir que pericia ya trabajó en el lugar, fue el tema de un calientacama, un cortocircuito. El calientacama estaba conectado. Otro detalle que nosotros decimos, el calientacama es seguro. El tema es que a veces las condiciones o la manipulación que hacen las personas lo doblan, lo tiran a un lugar, no dan el cuidado pertinente. Y reitero, siempre hay que dormir, calentar la cama antes y cuando voy a dormir desconectarla, porque puede pasar. No quiere decir con esto, nosotros hemos tenido poquísimos casos de calientacama afortunadamente, pero de todas maneras hay que tener la prevención, entonces no dormir con ella. Lo que sí te puedo decir que sí fue un cortocircuito en todo lo que es el sistema de calentadores internos del propio calientacama. Pero de todas maneras... Es que están blindados, ¿no? Además, es decir, no es que esté el cable, el filamento. No. Está justamente con su aislamiento Claro. Pertinente. Son una resistencia mínima, un ingreso de resistencia y potencia mínima. No tiene mucho consumo. Es agradable dormir sobre ella, pero, insisto, y siempre nosotros bomberos tratamos de evitar que pasen las cosas, y en este caso las cosas feas y malas. Es mejor dormir tranquilo y desconectar todo. Claro. De todas maneras, están haciendo todas las investigaciones en ese caso. Ya ese punto ya sería más policía científica que lo está analizando. La vimos ayer en las pantallas de nuestro canal. Nuestro compañero Aureliano Fole la entrevistó en el marco de que finalmente fue ubicado un cuerpo que tenía todas las posibilidades en un primer momento porque vestía ropas similares a las del joven que se estaba buscando. ¿Por qué no apareció antes? Porque Bomberos había estado trabajando en ese lugar. Sí, Bomberos inició el rastrillaje, digamos, a partir de la solicitud policial y de justicia, juez García en el lugar. Empezamos a hacer el rastrillaje el jueves cuando apareció el celular y de ahí terminamos el sábado porque hicimos todo un rastrillaje. El tema que Miguelete es un agua, digamos, muy turbia, también hay muchas ramas por debajo. Podría haber pasado que se haya enganchado en una de las ramas y después lo que es el agua, la tela cedió. No quiere decir con esto que quizás fue el jueves, fue el sábado. Lo va a determinar la autopsia correspondiente a ver si realmente ese cuerpo estuvo bajo el agua desde el sábado o no. Nosotros hacemos todo lo posible, buzos no pueden entrar justamente porque es un agua muy sucia. Nosotros hacemos con el gancho rastreo tratar de, lamentablemente, ver si podemos agarrar, sujetarlo de la ropa y poder retirarlo. En ese caso pasó que por X razón sube y ahí se puede percibir una persona que estaba caminando, percibe, un familiar, si no mal recuerdo, percibe el cuerpo y bueno, llama a bomberos, de inmediato hicimos el trabajo de retiro del agua, ¿no? Claro, pero es importante ese detalle. Lo que tiene que determinarse ahora por la pericia forense es si estuvo allí antes de que ustedes hicieron el rastrillaje, es decir, si estuvo todo el tiempo
que estuvo desaparecido allí o si llegó posteriormente el cuerpo. Exacto. Bomberos de todas maneras hace un esfuerzo enorme, hace todo lo que tiene que hacer en ese campo, es el apoyo a la parte policial, nos piden hacer un rastrillaje, lo hacemos, pero no quita de que en algún momento haya quedado atrapado por abajo o la otra hipótesis, que eso lo va a manejar policía científica con lo que diga el médico en la autopsia correspondiente. Vocera Vivone, alguien nos dice, como electricista jubilado, les diré que en lo que hay que hacer especial referencia es que en cualquier artefacto eléctrico, así esté en perfecto estado, si tiene una conexión que no esté firme, es decir, bien conectada, esto produce una vibración. Esa vibración puede ser imperceptible, pero origina recalentamiento y puede esa vibración imperceptible, generando un recalentamiento, producir fuego. Si a esto le sumamos una instalación defectuosa, sin llaves de cortes adecuadas, entonces está viviendo dentro de una tumba eléctrica. Exacto, la instalación eléctrica era una instalación muy precaria, con los tapones. Lo que aconsejamos, y los electricistas también... Es el caso de San José. Exacto, hacen los trabajos pertinentes como tienen que hacer, instalan llaves térmicas y las diferenciales, que son las que protegen a las personas. Las térmicas protegen a las instalaciones. Y es bien como dice el electricista, no es cualquiera que tiene que meter mano e instalar, porque sí, porque hay todo un estudio y hay todo un porqué que justamente el señor nos estaba pero a informando. veces nosotros, los usuarios, si me falta una llave para conectar este enchufe, y bueno, comprá esa, y resulta que la que comprás no tiene la resistencia a la temperatura adecuada, digamos, no está defectuosa, solo que no es la adecuada. A veces conviene consultar. El tema es, depende si es 1 milímetro, 2 milímetros y demás. Depende el consumo, depende el grosor y todo lo demás. Para cerrar, mirá si será grave, dice otro, que yo he visto instalaciones bien en regla, pero en un toma corriente llegué a ver 3 adaptadores, uno sobre otro. Sí. Ahí, dice, tenemos 7 distintos elementos conectados. Eso es para nosotros, Y haciendo falso contacto. Y haciendo contacto. Claro. Eso es para nosotros. Ahí ya no tiene que ver bomberos, no tiene que ver el electricista, tenemos que ser nosotros los dueños. Le pone una gomita, la cinta, Claro, cualquier cosa. utilizar una toma corriente para un aparato y ya está. Y no hacer adaptaciones porque justamente tenemos las 3 patitas famosas. Sí, claro. Y queremos 2 y entonces empezamos a poner y ahí hace un falso contacto donde hay un recalentamiento y produce lo que sabemos. Mariela Vivone, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerla aquí, conocerla. La felicitamos por esta nueva responsabilidad, porque hemos siempre tenido un contacto directo con bomberos, pero con usted no habíamos tenido el gusto de saludarla y agradecerle su trabajo. Por favor, a las órdenes. Muy amable. Gracias. Que sea hasta la vuelta, ¿Sí? Sotelo, para que la invitada vuelva. Sí, cómo no. Yo creo que hay que generar un buen precedente. Sí, cómo no. El obsequio habitual para nuestros invitados, en este caso nuestra invitada, que es la yerba de Salud y Flora. Bueno, muchas gracias. Es mateadora, supongo que los bomberos deben tener largas horas de mateo, ¿no? ¿Sabe que no soy muy mateadora? No. Entonces va a llegar al cuartelillo y ahí sabe cómo va eso. Usted verá cómo lo maneja eso. No hay problema. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Tiempo de retirarnos? Nos No, vamos, ¿qué cuartelillo? Marinés. Esto es cuartel general. Este es cuartel general. Cualquier centenario. Centenario. Sí. Ahí está, debí decir. Nos vamos. Nos vamos, nos Volvemos fuimos, mañana, volvemos sí. mañana. Chao. Gracias por acompañarnos y sobre todo por estar ahí haciendo acotaciones, aportes, formando parte de la tarde en casa. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2917-57.